La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:48. Está con nosotros Erwin Ronquillo, él es secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gisela, y a todos los radioescuchas a nivel nacional, aquí muy dispuesto a poder conversar acerca de el trabajo que está haciendo el gobierno del encuentro. Muchísimas gracias, secretario. La desnutrición infantil es una deuda del Estado que no ha podido saldarse desde 1986, cuando el país enmarcó a la desnutrición infantil como un problema de salud pública. Aún esa deuda persiste con las cifras que habíamos mencionado. ¿Cómo va a funcionar este plan estratégico para combatir la desnutrición crónica infantil en el país? Sí, efectivamente, el gobierno del encuentro en estos 100 días ha logrado, en conjunto con la ciudadanía, una meta que parecía imposible, que es un hito histórico para el país, lograr la vacunación de 9 millones de personas. Si eso se logró en 100 días, nosotros como gobierno estamos trabajando para que si nos mantenemos unidos podamos lograr nuevas metas, como por ejemplo reducir la desnutrición crónica infantil. Y es así que en 100 días hemos estado trabajando en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición en varios frentes. Por un lado, en poder asegurar las prestaciones básicas para madres, gestantes, niños y niñas dentro de los 1000 primeros días de vida. Y adicionalmente hemos venido trabajando en un plan estratégico intersectorial que fue el que se presentó el día lunes en Guayaquil. ¿Cuáles son las causas más básicas de la desnutrición? ¿Cómo podemos definir? Este es un problema que viene desde hace muchísimos años, entonces cada vez se agrava más en la salud de nuestros niños porque genéticamente tienen una desnutrición, los padres fueron desnutridos, es un tema que viene por generaciones. ¿Cuáles son las causas básicas del problema de la desnutrición? Bueno, la desnutrición crónica infantil es un problema, es el problema social más grande que tiene actualmente el país y que, como usted bien refiere, tiene distintas causales. Una de esas muy importante es la falta de acceso al agua segura, agua y saneamiento seguros. También tiene mucho que ver con las atenciones médicas prenatales de la madre durante la etapa de gestación, que pueda tener al menos 5 controles prenatales y que pueda acceder a ácido fólico, hierro, vitaminas. Una vez que el niño nace, hablamos de los controles postnatales, también conocido como los controles del niño sano. Es muy importante que las madres, los padres, las familias lleven a sus hijos durante los primeros 2 años de vida a chequeos mensuales para que el médico, el pediatra, pueda ir a hacer el seguimiento al crecimiento, al crecimiento y al peso, a la talla y al peso. Por otro lado, otro aspecto fundamental en base a la evidencia científica y a las mejores prácticas internacionales es que el niño reciba su cuadro básico de vacunas pediátricas, especialmente en 2 casos, 2 tipos de vacunas, las del neumococo y las del rotavirus, que son determinantes para poder combatir, para que el niño se mantenga sano, no pierda nutrientes y que efectivamente no se afecte su estado nutricional. Otro tema fundamental, Gisela y queridos radioescuchas, es que la desnutrición crónica infantil tiene mucho que ver también con el apego de la familia, del niño a la madre y al padre, a la familia. El tema de la estimulación temprana es absolutamente importante. Está demostrado que aquellos niños que pueden tener acceso a alimentos, pero están en estado de violencia, o sea, viven en hogares con violencia intrafamiliar, presentan condiciones similares a un niño que ha tenido desnutrición por falta de alimentos. Otro aspecto fundamental en este combate en el que estamos trabajando desde el gobierno del encuentro es la parte educativa. Los cambios de hábitos, tanto nutricionales como de higiene, van a ser básicos para que como país podamos
reducir los índices de desnutrición crónica infantil. Es decir, son varios aspectos los que se va a trabajar en esta lucha por erradicar la desnutrición infantil. Como usted lo dice, pues son varios factores. No solo es el hecho alimenticio en sí, que nos afecta muchísimo en el Ecuador a nuestros niños, sino también psicológico, educacional y un montón de aristas que están alrededor de la desnutrición. Es interesante el tema, pero duro trabajo, ¿no? Ahora entiendo que aquí va a participar también la empresa privada y la sociedad civil para poder colaborar en esta meta que se ha puesto el gobierno. Sí, algo que usted muy bien describió hace algún momento es que el gobierno o el Estado ha venido realizando muchos programas para combatir la desnutrición crónica infantil durante décadas y ha sido absolutamente inefectivo porque no solo que no se ha reducido, sino que ha aumentado. Entonces, en el gobierno del encuentro hemos tomado las mejores prácticas internacionales e incluso tomamos ya un primer precedente que hubo a finales del gobierno anterior, donde ya se estableció por medio del decreto ejecutivo 1211 una estrategia nacional para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. No llegamos a hacer un borra y va de nuevo, sino que construimos sobre lo que ya existía. Y adicionalmente lo hemos venido complementando con la asistencia técnica de expertos internacionales y también locales, ecuatorianos que tienen mucha experiencia en el tema y que conocen lo que funciona y lo que no funciona. Adicionalmente hemos tenido la participación de las agencias de cooperación internacional, de las multilaterales de crédito que también nos están ayudando con asistencia técnica y en conjunto con también organizaciones de la sociedad civil como la REDNI, es la Red de Nutrición Infantil, construimos este plan estratégico porque lo que funciona, lo que está demostrado a nivel mundial que funciona es cuando se trabaja de manera articulada, no solo el gobierno central, sino también la sociedad civil, para construir acciones que perduren en el tiempo, para que lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere es que este plan se convierta realmente en una política de Estado que trascienda las banderas políticas y los gobiernos. Yo le escuchaba a la ministra Mae Montaño de Inclusión Económica y Social que hablaba sobre la donación del sector privado también de leche para contribuir en la nutrición de nuestros niños, ¿no? Ahí con la participación del sector privado. Bueno, ahora están en problemas porque dicen que están en una crisis tremenda el sector de la leche, pero ese aporte es muy importante, pero también, por otro lado, el pensar en que se necesita para estas metas que se pone el gobierno a la empresa privada, a la sociedad civil, podría significar que existe un presupuesto que no es suficiente en el Estado para poder cumplir esos objetivos o esas metas que se ponen, en este caso, el reducir la desnutrición en 6 puntos. Sí, el tema que usted menciona de este programa de entrega de vasos de leche no está relacionado directamente al programa de desnutrición infantil y esto hay que acotarlo de una manera muy clara. Eso es parte de un programa del MIES que se llama Hambre Cero, que es de llegar con alimentos a los sectores más vulnerables. ¿No está relacionado? Porque debería ir de la mano, ¿no? Dotar de alimentos a los sectores más necesitados. Esto es muy importante y sí vale aclararlo, es que el problema de desnutrición crónica infantil no es un problema exclusivamente de falta de alimentos, es un tema mucho más global que involucra varias áreas, donde la parte de alimentos es necesaria, es una condición necesaria, pero no la única, ¿sí? Tanto así, le doy un dato que es muy importante y nos dice mucho, es que en el Ecuador el 14% de los estratos, en el nivel socioeconómico más alto, del más rico del Ecuador, existe un 14% de desnutrición. Y en ese estrato no hace falta ni alimentos ni recursos para comprarlos. Entonces, eso lo que demuestra es que lo que hay es otras situaciones como, por ejemplo, en ese caso sería la falta de cultura respecto a la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, que eso sí es, por ejemplo, muy clave para para combatir la desnutrición crónica infantil. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer como país es entender bien la problemática para, una vez entendiéndola, poder ahí sí tomar acciones adecuadas. Y respecto a lo otro que usted mencionaba, la participación del sector privado efectivamente es fundamental. Esto no lo vamos a poder lograr solos, Gisela y ecuatorianos. Esto solo lo vamos a poder lograr si, como fue con la vacunación, que nos unimos como país, también nos unimos, seguimos unidos y podemos trabajar en esto en una causa común donde que todos estemos trabajando, sector público y sector privado, en las reales soluciones para esta problemática. Tenemos el presidente de la República
tiene la aceptación del 73% de los ecuatorianos y también la aceptación de la comunidad internacional, y es por eso que hemos recibido mucha ayuda. Y, por ejemplo, hace poco la CAF, la Corporación Andina de Fomento, acaba de entregar un crédito de $200 millones de libre disponibilidad para el Ecuador, atado a cumplimiento de metas de DCI. Es decir, el país tiene que cumplir metas y en base a eso estamos recibiendo esos recursos. Y para cerrar, este plan, esta meta que se han puesto, va a estar dirigida, o más bien se le pondrá mucho más énfasis en algún sector específico. Me refiero tal vez en poblaciones indígenas, que son unas, sobre todo de la sierra, que son unas de las calificadas como mayor nivel de desnutrición en el país. Sí, efectivamente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, definió el combate a la desnutrición crónica infantil como una de las prioridades de su gobierno. Y en esa línea estamos trabajando en la implementación de este plan estratégico intersectorial, que incluye llegar en primer lugar a 90 cantones priorizados. Están distribuidos efectivamente en Sierra Centro, pero también en la costa y en la Amazonía, donde se han detectado que existen los mayores índices y la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil. Y ese va a ser el trabajo del gobierno. Va a estar concentrado primero en una primera fase en esos 90 cantones y vamos a llegar a los 221 cantones a nivel nacional. Le agradezco muchísimo, secretario, por habernos acompañado y por esta información tan importante para el país. Muchísimas gracias. Si me permite solo una conclusión. Sí, en estos 100 días, efectivamente, el Ecuador logró una meta casi imposible. Imagínense, ecuatorianos, lo que lográramos si seguimos unidos. Gracias, agradecemos a Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.